Saludo para todos, una vez más. Gracias a Dios que todavía podemos estudiar las Escrituras con libertad. Gracias a Dios que todavía podemos encontrar un espacio y momentos donde podemos enriquecernos y crecer con todas las cosas que Dios ha dejado escritas para nosotros. Vamos a continuar con nuestra serie Educando para la Eternidad. Estamos en la continuación del tema anterior. El tema anterior fue Israel rechaza la verdadera educación. Pero mientras analizamos el rechazo de Israel del plan educativo de Dios, pues comenzamos a introducirnos en la experiencia de aquellos a través de los cuales Dios sí pudo dar testimonio de la verdad. Y entonces vimos a Daniel y a sus compañeros. Y en este tema vamos a estar analizando la experiencia educativa de Daniel y sus compañeros. En la educación, página 54, hablando de las circunstancias que tenían que experimentar Daniel y sus compañeros en Babilonia, leemos lo siguiente. En esas circunstancias, por medio de las mismas humillaciones que eran el resultado de que Israel se había apartado de los mandamientos de Dios, el Señor dio a Babilonia la evidencia de su supremacía, de la santidad de sus demandas y del resultado seguro de la obediencia. Y dio ese testimonio del único modo que podía ser dado, por medio de los que seguían siendo fieles. No había otra manera de que Dios pudiese dar testimonio, solo a través de los fieles. Qué privilegio ser fiel. Privilegio poder ser leal a Dios. Y a todos nos es ofrecido esto. Porque el poder necesario para poder ser leales y fieles nos es ofrecido por gracia a todos. Daniel lo recibió, sus compañeros lo recibieron. Vimos en el último tema cómo resistieron el ataque satánico a través de Nabucodonosor y del falso sistema educativo babilónico para afectar sus facultades físicas, mentales y espirituales. Comencemos a indagar un poco más en cuanto a su experiencia. Mismo libro, misma página. La lealtad a Jehová les prohibía que tuvieran parte de semejante homenaje. Aquí hablando de comer alimentos sacrificados a los ídolos. Tampoco se atrevían ellos a arriesgarse a sufrir los efectos enervantes del lujo y la disipación sobre su desarrollo físico, mental y espiritual. Daniel y sus compañeros habían sido instruidos fielmente en los principios de la palabra de Dios. Habían aprendido a sacrificar lo terrenal a lo espiritual y a buscar el mayor bien. Noten, la mensajera de Dios nos hace consciente de que lo que leemos en Daniel capítulo 1 es así porque Daniel era consciente de que la verdadera educación es el desarrollo armonioso de las facultades. Y no podía entregarse a la vida de lujos y disipación, de ociosidad de la corte babilónica. Se mantuvo leal a Dios y Dios le honró. En la página 55 del mismo libro nos dice, ellos cosecharon la recompensa. Sus hábitos de temperancia, su sentido de responsabilidad que tenían como representantes de Dios, produjeron el más noble desarrollo de las facultades, y vuelve a repetir, del cuerpo, la mente y el alma. Cuando terminó su preparación, al ser examinados con otros candidatos a los honores del reino, no fue hallado ninguno como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. De hecho, si vamos en las Escrituras al libro de Daniel, en el capítulo 1, versículos 17 al 20, si vamos a las Escrituras, a esos pasajes, vamos a leer justamente lo que acabamos de escuchar, que fue escrito por la mensajera de Dios. Porque en estos textos, una vez que fueron sometidos a prueba, y no solamente la prueba de los 10 días, con los cuales ellos ganaron su derecho a seguir comiendo una comida independiente a la mesa del rey, sino cuando pasaba el tiempo señalado por el rey, el príncipe de los eunucos, todos fueron evaluados. Y noten las consecuencias de seguir el modelo educativo de Dios, tal como Dios lo estableció.
Daniel 1, 17 al 20 nos dice: a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Ellos honraron a Dios, Dios los honró a ellos. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante del rey Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos. Y noten, gloria a Dios por esto. Y no fueron hallados entre ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Y así pues estuvieron delante del rey. Y en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. ¡Wow! ¡Qué hermosa declaración! En todo asunto que el rey les consultó, considerando lo físico, considerando lo intelectual, los halló 10 veces mejores. Al ver semejante testimonio, solo puedo presentar una denuncia. ¿Por qué nuestros hijos no son 10 veces mejores si ellos fueron 10 veces mejores que los hijos de Babilonia? Sencillo. Porque no estamos siguiendo fielmente los principios de la verdadera educación. Nuestros hijos deberían físicamente estar en mejores condiciones que los hijos del sistema educativo babilónico. Intelectualmente, y ni se diga espiritualmente, deberían estar en una posición mucho mejor, más favorable que en la que se encuentran los hijos del sistema educativo babilónico. Si esto no ocurre así, pues a mí solo me deja algo muy claro. No estamos siendo fieles en seguir las instrucciones de Dios en cuanto a la educación. Porque el resultado es seguro y el porcentaje está inspirado, está escrito bajo inspiración. 10 veces mejor. 10 veces mejor. Y bueno, y es interesante, es curioso hablando de estos principios, ¿no? La mensajera de Dios dice: es 10 veces más difícil formar armoniosamente a un joven que vive en la ciudad. Es curioso, ¿no? Porque Daniel era 10 veces mejor que los que fueron educados en el sistema educativo babilónico. Nos dice la educación, página 55. Inconmovible en su lealtad a Dios y firme en el dominio propio, la noble dignidad y la cortés deferencia de Daniel le conquistaron en su juventud la gracia y buena voluntad del funcionario pagano a cuyo cargo estaba. Las mismas cualidades caracterizaron toda su vida. Rápidamente ascendió al puesto de primer ministro del reino. Durante el reinado de monarcas sucesivos y cuando cayó la nación y se estableció un reino rival, su sabiduría y sus condiciones de estadista fueron tales, tan perfecto su tacto, su cortesía y la bondad natural de su corazón, combinados con su fidelidad a los buenos principios, que hasta sus enemigos se vieron obligados a confesar que no podían hallar ocasión alguna o falta porque él era fiel. Wow, es hermoso el resultado, lo visto en la educación de Daniel. Cuando miramos en lo que resultó finalmente, vemos a un hombre que cayeron reinos y él se mantuvo. Y era deseado por los estadistas, deseado por los gobernantes. Querían tener entre sus filas a un hombre como este. Sus enemigos mismos reconocían: es un hombre fiel, no vamos a hallar falta por ningún otro lado. ¿Qué clase de educación la que recibió Daniel? Qué amor a la verdad, qué deseo de testificar de Dios en cada aspecto, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Y esto es significativo, porque a ver, aquí en Colombia estamos en tiempo de elecciones, ya pasaron las elecciones, y muchas cosas estaban detenidas porque la mayoría de los funcionarios decían, todos los funcionarios decían: bueno, si gana este, tenemos trabajo, si no gana este, no tenemos trabajo. Con Daniel eso no pasaba. Esa es la ventaja de ser íntegro y ser recto, de honrar a Dios y gozar de la honra de Dios. Daniel pasaron los reyes del mismo imperio.
cambió el imperio de Babilonia a Medo-Persia y Daniel seguía ocupando un puesto de confianza en las cortes. Seguía siendo un hombre de consejo, seguía siendo un estadista respetable. Qué interesante, ¿no? Qué hermoso. Nos dice el libro de Daniel, en el capítulo 2, ahora versículo 47, y el mismo libro de Daniel, capítulo 6, versículos 25 al 27. Aquí en estos textos, tanto del capítulo 2 como del capítulo 6, podemos alcanzar a dimensionar la magnitud de la obra hecha por este fiel siervo de Dios. Noten, porque en Daniel 2:47, el mayor rey del universo, en ese momento, el mayor rey del planeta Tierra, con mayor reino a su cargo, Nabucodonosor, declaró lo siguiente: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes y el que revela los misterios. ¡Wow! Por la influencia de Daniel, Nabucodonosor conoció la verdad y se convirtió. No en el capítulo 2, sino a partir de la experiencia del capítulo 4. Y sí, Nabucodonosor lo tendremos entre los redimidos. ¿Y saben quién fue el instrumento humano? Daniel. El mayor rey de su tiempo fue convertido por Daniel. Definitivamente es muy cierta esa declaración que dice que no hay límite para aquel que colocando su yo a un lado se entregue completamente al servicio de Dios. Pero no fue el único rey que se convirtió por Daniel. Nos dice el capítulo 6 del libro de Daniel, versículos 25 al 27, y Darío, mayor autoridad del imperio medo-persa, en su proclama a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en la tierra, ensalzó al Dios de Daniel como el Dios viviente que permanece por todos los siglos y su reino no será destruido jamás, que salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Aquí encontramos a otro gran rey, rey Darío, testificando de Daniel, testificando de Daniel como un instrumento de Dios a través del cual él llegó a la verdad salvadora, del único Dios verdadero. Pero no fue el único, porque el mismo libro de Daniel nos habla de la interacción que tuvo el profeta con el mayor emperador, el mayor rey de todos los tiempos, hablando del imperio medo-persa, Ciro. Y es a través de Daniel que Ciro conoce los escritos inspirados acerca de él, hallados en el libro de Isaías. Y fue Daniel un instrumento en las manos de Dios para que Ciro conociera la verdad y también podamos encontrarlo muy pronto en las mansiones eternas. ¡Wow! ¿Qué se imaginaba ese jovencito que iba amarrado, llevado cautivo, condenado a ser convertido eunuco por la fuerza? ¿Cuál era el glorioso destino que Dios tenía para él debido a su adherencia a los principios de Dios? No lo imaginaba. Tú joven, tú señorita, tú hermano, no alcanzas a dimensionar, no alcanzas a ver el gran plan que Dios tiene con tu vida y la manera como Dios quiere honrarte si tú hoy decides de todo corazón honrarlo siguiendo sus principios. En la Educación, página 56, leemos: por su sabiduría y su justicia, por la pureza y la bondad de sus vidas diarias, por su devoción a los intereses del pueblo, aunque era idólatra, Daniel demostró ser fiel a los principios de la educación recibida en su niñez. Aquí está la clave. Aquí está la clave. Porque hablamos de la resistencia de Daniel a la contaminación y de los gloriosos frutos que se vieron en él. Pero noten, aquí la profeta nos está diciendo dónde comenzó todo. La educación recibida en su niñez. Fiel a aquel de quien era representante, este hombre fue honrado por la nación entera. Lo mismo con los tres amigos. La clave estuvo en la educación que recibieron en su niñez. ¿Qué galardón espera a los padres de Daniel y a los padres de estos jóvenes? Que los formaron en los sanos principios, que los formaron conforme a la ciencia de la verdadera educación.
¿qué galardón habrá para ellos en el cielo? Porque si la corona de Daniel será hermosa por los frutos que obtuvo, los de los padres de Daniel será aún más hermosa, no solamente por Daniel, sino por los frutos obtenidos por el fiel profeta en Babilonia. Ahora bien, Profetas y Reyes, página 353, nos amplía los detalles en cuanto a la educación de Daniel. Dice así: los padres de Daniel y sus compañeros les habían inculcado hábitos de estricta templanza. Se les había enseñado que Dios los tendría por responsables de sus facultades y que no debían atrofiarlas ni debilitarlas. Ah, con razón. Con este tipo de educación, es decir, la que dieron los padres de Daniel y de sus compañeros, donde se les había enseñado hábitos de estricta templanza, equilibrados, por cierto, ¿no? Sin ningún tipo de desequilibrio. Y se les había enseñado que eran responsables de sus facultades, de cuidarlas, y no solamente de cuidarlas, de multiplicar su capacidad. Pues con razón Daniel y sus compañeros hicieron lo que hicieron. Sigue diciendo la declaración: esta educación fue para Daniel y sus compañeros un medio de preservación entre las influencias desmoralizadoras de la corte de Babilonia. Intensas eran las tentaciones que los rodeaban en aquella corte corrompida y lujuriosa, pero no se contaminaron. Ningún poder ni influencia podía apartarlos de los principios que habían aprendido temprano en la vida por un estudio de la palabra y de las obras de Dios. Hermanos, por más vuelta que damos, volvemos a lo mismo: el valor de la educación recibida. La palabra de Dios, el estudio de las obras de Dios, la influencia de padres temerosos, piadosos, íntegros. Cómo esto puede transformar a un joven. La influencia de un maestro que teme a Jehová. Cómo esto puede tener un impacto tan profundo, y no solamente en un corazón, sino en una nación, a lo largo de la historia. En fin, en los padres de Daniel estuvo la clave, en la educación que ellos impartieron en sus hogares. ¿A poco pensaban que era casualidad? De ninguna manera. Nos dice la educación, página 57. ¡Qué vocación la de estos nobles hebreos! Al despedirse del hogar de su infancia, difícilmente pudieron haber soñado con el elevado destino que les esperaba. Su naturaleza fiel y firme se entregó a la dirección divina para que Dios pudiese cumplir su propósito por medio de ellos. Lo mejor, joven, que puedes hacer hoy es entregarte a la dirección divina, consagrar tu tiempo, tus talentos, tus capacidades. No tienes ni idea de lo que Dios puede hacer contigo. Pide fe y vive por fe. Nos dice en la misma página del libro La Educación: Dios, ¿quién? Dios desea revelar hoy, por medio de los jóvenes, y no solamente jóvenes y niños, las mismas poderosas verdades que reveló mediante estos hombres. Las historias de José y Daniel son una ilustración de lo que el Señor hará por los que se entregan a Él y se esfuerzan de todo corazón por llevar a cabo su propósito. Esas historias que están escritas para darnos esperanza, para decirnos: vamos, sí se puede alcanzar, lo podemos alcanzar. Solo necesitamos entregarnos a Dios. Y Dios hará grandes cosas con nosotros, como lo hizo en antaño con todos estos hombres. En la educación de Daniel vemos elementos importantes que hemos tocado en el pasado. En nuestros primeros temas hablamos de que el ser humano tiene facultades semejantes al Creador. Página 17 de la educación: la facultad de pensar, la facultad de la individualidad, la facultad de pensar y la facultad de hacer. Y leímos que en quienes se desarrollan estas facultades, bajo la dirección de Dios, son los hombres que dirigen empresas, que emprenden grandes cosas en la obra de Dios. Aquellos que no les determinan lo que tienen que hacer, sino que determinan a otros lo que ha de hacerse para que avance la obra de Dios.
En Daniel se desarrolló esto muy bien. Daniel tenía muy clara su individualidad. Nosotros padres deberíamos formar a nuestros jóvenes de tal manera que puedan en ellos expresarse la perfección, que aunque tengan por delante el bien y el mal, hagan lo bueno porque es bueno. Utilicen el don de la decisión, el libre albedrío siempre en favor de Dios. Si alcanzamos eso, si inculcamos eso en sus corazones, siendo fieles a lo establecido por Dios, cuán maravillosos serán los resultados. En Daniel se vio eso. Era un hombre, y él y sus compañeros, capaces de resistir la influencia del ambiente. Aunque el ambiente dijera, hagamos esto, pero no, yo no hago eso porque eso no es bueno. Y la prueba máxima para sus tres compañeros, la imagen levantada en Dura. Daniel capítulo 3. Porque mientras todos los demás, y créanme, dentro de los que se postraron estaban otros judíos, otros hebreos, o que bien ya habían sido amoldados por el paganismo, o eran de esos laodicenses que dijeron, bueno, si nos arrodillamos, aunque no estemos adorando a Dios, si nos arrodillamos nos perdonan la vida y podemos seguir dando testimonio. No. No era eso lo que demandaba esa circunstancia. Hombres amos de las circunstancias se necesitaban en ese momento. Y los tres jóvenes dijeron, no, yo no me voy a arrodillar. ¿Cómo me voy a arrodillar? ¿Cómo se les ocurre que me voy a arrodillar si yo adoro el único Dios verdadero? Son los jóvenes que necesitamos hoy, obstinados por hacer la voluntad de Dios, obstinados por honrar y glorificar a Dios. Esos son los que necesitamos hoy. Muy pronto se nos avecina una prueba muy similar a la de la llanura de Dura, de Daniel capítulo 3. Y muchos, formados fuera de los principios o con una mixtura entre los principios mundanos y los principios genuinamente cristianos, pues van a adorar la marca, van a adorar la imagen y recibirán la marca. ¿Saben por qué? Porque no, pues hay que seguir viviendo, necesitamos comprar, necesitamos vender para poder testificar. Oh, víctimas de las circunstancias. Víctimas de las circunstancias. La verdadera educación ha de formar hombres que sean amos de las circunstancias, y eso es lo que más necesita el mundo hoy. Por eso en la educación, página 57, leemos esta famosa cita: la mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren, hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas, hombres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde, hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo, hombres que se mantengan de parte de la justicia, aunque se desplomen los cielos. Esta es la mayor necesidad del mundo, amados hermanos. Es curioso que la profeta escribió esto hablando de Daniel y sus compañeros y hablando de José. Porque eso es lo que se necesita hoy, hombres leales. Hoy si nuestros gobiernos fueran dirigidos, si los palacios de gobiernos, si los lugares donde se legislan las leyes fueran tomados por hombres que no se vendieran ni se compraran, no veríamos las cosas que vemos hoy. Diputados, congresistas vendiéndose, creando leyes para favorecer a empresas que les sobornan. Si tuviéramos este tipo de hombres hoy leales, como la brújula al polo, no viéramos la corrupción que vemos, no viéramos la pobreza y el deterioro que vemos en toda escala y en toda esfera cuando miremos a nuestro alrededor. Necesitamos hombres que se mantengan de parte de la justicia aunque se desploman los cielos. Hombres que no mientan aunque diciendo la verdad estén jurando en daño suyo. Esos son los hombres que necesitamos, pero esos hombres no los produce este sistema educativo sin armonía, donde no se promueva la moral, donde no se promueve lo que es justo y lo que es recto. Jamás los va a producir. Solo el modelo de Dios los ha de producir. Nos dice el mismo libro,
Misma página, Educación, página 57. Pero semejante carácter no es el resultado de la casualidad. No se debe a favores o dones especiales de la providencia. Es un carácter noble. Es el resultado de la autodisciplina, de la sujeción de la naturaleza baja a la superior, de la entrega del yo al servicio de amor a Dios y al hombre. Aquí hay un elemento clave, o hay varios elementos importantes que tenemos que analizar dentro de la experiencia educativa de Daniel. Partiendo con esto, un carácter como el que acabamos de leer, hombres leales, como la brújula al polo, fieles a la justicia aunque se desplomen los cielos, no se desarrolla por casualidad. No suele pensar, ay, mire, ese muchacho me salió tan íntegro, me salió tan honesto, me salió tan honrado, me salió. Para los padres, y eso es algo que se está multiplicando, ese tipo de pensamiento. El homosexual no nace, el homosexual lo hacen. El asesino no nace siendo asesino, se hace asesino, lo hacen asesino. Al promiscuo no nace siendo promiscuo, le desarrollan la promiscuidad. Asimismo, nadie nace siendo recto y siendo íntegro. Es formado en rectitud e integridad. Para eso es la educación. Si no, Dios no nos hubiera dado ningún lugar a los padres. El resultado de esto no es porque, sí, Josué me agrada. Y Dios dice, vamos a darle el espíritu para que él sea bueno. O sea, no, Margie me agrada, vamos a darle el espíritu para que ella sea buena. Ebenezer me agrada, vamos a darle el espíritu para que ella sea buena. Gilbert no me cae muy bien, así que él que se defienda solo. No es así. El resultado del carácter no viene como un favor especial de Dios. No, para nada. Un carácter noble es el resultado de tres cosas. Número uno, la autodisciplina. Número dos, la sujeción de la naturaleza baja, es decir, de las facultades inferiores a las facultades superiores. Y número tres, de la entrega del yo al servicio de amor a Dios y al hombre. Y atención con esos tres puntos, porque fue la clave en la experiencia educativa de Daniel. Y vamos a analizar cada uno de ellos. El primero dijimos, la autodisciplina. Repito, un carácter noble es el resultado de la autodisciplina. Es interesante, es una palabra compuesta. Esta es una palabra compuesta. Autodisciplina. Auto es de uno mismo. Y disciplina, conocemos lo que significa el término disciplina. Entonces, es una disciplina que uno se aplica a uno mismo. Ahora, ser autodisciplinado es algo que uno, pues, le enseñan. Es decir, a uno le enseñan a no ser dependiente de alguien para practicar la disciplina, sino a uno mismo disciplinarse. Eso es autodisciplina. Los padres de Daniel educaron a Daniel no para que se portara bien cuando ellos estaban, sino para que Daniel hiciera lo bueno siempre, tuviese una conducta recta, íntegra siempre. A que hiciera lo bueno, como dice la mensajera de Dios, porque es bueno, punto. La autodisciplina. Los padres de Daniel enseñaron a Daniel para que estuvieran ellos o no estuvieran, él arreglara la cama, él lavara la ropa, él fuera higiénico, él hiciera devoción, es decir, para que por él mismo se disciplinara. ¿Qué pasa cuando uno limita la individualidad de un chico? Cuando uno no desarrolla su individualidad, su facultad de pensar y su facultad de hacer, pues él va a hacer esas cosas cuando está bajo supervisión. Pero cuando llegue a una edad donde ya no está en supervisión, entonces él no lo va a hacer, porque no fue un principio que se estampó en su corazón. Si no era algo que hacía porque le tocaba hacerlo, porque si no le castigaban o le corregían. Cuando un padre ha alcanzado con su hijo el punto donde el chico por sí mismo
en función de la educación recibida, se levanta, tiene su vida devocional, se asea, se hace higiene, lava su ropa, tiende la cama, estudia por sí mismo, se organiza, ese padre puede saber, me ha ido muy bien en la educación. No es todo, pero me ha ido bien, porque la autodisciplina es fundamental para tener éxito en la educación. La mensajera de Dios nos dice en cuanto a la autodisciplina. Review Herald, 28 de julio de 1896. Dios demanda el adiestramiento de las facultades mentales. Necesitan ser cultivadas de tal manera que podamos, si fuera necesario, presentar la verdad delante de los más altos poderes de la tierra, para gloria de Dios. ¿Qué demanda Dios? Que seamos autodisciplinados, es decir, que desarrollemos al máximo nuestras facultades mentales para que, si tiene que llevarnos ante las mayores autoridades eclesiásticas, políticas del mundo, Él nos pueda llevar y podamos glorificarlo dignamente. Nos dice, cada día se necesita también el poder convertidor de Dios sobre el corazón y el carácter. Ahora, lean. La autodisciplina debe ser practicada por todo el que pretende ser un hijo de Dios, porque de esta manera la mente y el corazón son puestos en sujeción a la mente y la voluntad de Dios. Una disciplina decidida en la causa del Señor realizará más que la elocuencia y los talentos más brillantes. Una mente ordinaria, bien adiestrada, realizará una obra mayor y más elevada que la mente más educada y los mayores talentos sin autocontrol. Y ese es otro sinónimo de autodisciplina, autocontrol. Noten lo que está diciendo la mensajera de Dios. ¿Queremos que Dios nos lleve ante gobernantes, ante eminencias del mundo? Bueno, primer requisito, autodisciplina. Una vez recibido el Espíritu Santo, que lo recibimos día tras día, consagrándonos a Dios, si le aplicamos la autodisciplina, el desarrollo es significativo. Nosotros en esta sociedad tenemos muchos problemas. Uno de ellos es, como somos brillantes, sí, puede sonar un poco jactancioso, pero como somos naturalmente brillantes, sabios en nuestro concepto, astutos, captamos la cosa rápido, no importa que no tenemos que hacer algo tan esquematizado, tan organizado, llegamos y decimos, bueno, hagamos ahorita aquí esto, hagamos aquí, improvisamos y somos buenísimos en improvisar. Pues valoramos poco la autodisciplina, descansamos mucho en nuestros talentos. Yo hago eso, tranquilo, no hay problema, yo tengo idea, yo sé cómo se hace eso. Y como consideramos que sabemos hacerlo, pues no leemos, no investigamos, no indagamos, no crecemos. Y eso refleja mucho de lo que vemos en nuestro país, en nuestros países, en comparación con culturas que todo lo organizan muy bien y tienen mucha disciplina. Es una gran verdad que el autodisciplinado irá mucho más alto, alcanzará una mayor esfera que el que tiene muchos talentos y mucha inteligencia, pero no tiene disciplina. Porque al fin de cuentas, definitivamente, la autodisciplina es mejor que el talento y la inteligencia. Una persona puede que carezca de talento natural y puede que carezca de inteligencia. Si es autodisciplinado, irá mucho más adelante y alcanzará mayores alturas que la persona que tiene más talentos, que tiene más capacidades, más inteligencia, pero no es autodisciplinado. Cuán importante es que nosotros, sin necesidad de que nadie esté detrás de nosotros, aprendamos a ser ordenados. Hagamos nuestros horarios como tantas veces le he insistido y tengamos nuestro horario, bueno, este es mi tiempo para lavar ropa, este es mi tiempo para mi devocional, este es mi tiempo para la oración, este es mi tiempo para trabajar, practicando lo que dice Eclesiastés 3, todo tiene su tiempo debajo del sol. Si pusiéramos esto por obra, nos daríamos cuenta que nos alcanza el tiempo para todo. Para mí es impresionante, con las responsabilidades que tengo, que jóvenes se me acerquen y me dicen, es que no me alcanza el tiempo. Pero no tienes familia, no tienes hijos,
no estás a cargo de no tienes que preparar clases, solo tienes que rendir tu clase. Y me dices que no te da el tiempo. No, no es que no alcance el tiempo, es que no nos organizamos con nuestro tiempo. Cuando uno se organiza, a uno le da el tiempo para todas las cosas que quiera hacer, por supuesto, en equilibrio. Cuando comencé a organizarme me di cuenta, puedo aprender a tocar guitarra, puedo aprender otro idioma, puedo rendir en mis clases perfectamente y por supuesto puedo tener un muy buen tiempo para mi comunión con Dios. Eso es autodisciplina. El que no se autodisciplina nunca le alcanza el tiempo para nada. Y siempre hace cosas a medias porque no le alcanza el tiempo. Y por ende no se alcanza a desarrollar como se pudiera desarrollar. Eso es parte de la autodisciplina. El autodisciplinado no necesita que alguien le enseñe muchas cosas. Porque cuando uno es autodisciplinado, uno puede aprender un idioma sin ir a una iglesia, sin ir a una escuela de idiomas. Uno puede conocer de la Biblia, de la revelación, de las palabras de Dios, sin necesidad de ir a una escuela de teología. Es más, la autodisciplina es tan importante que trasciende a lo espiritual. Miren la experiencia de Daniel. Daniel no solamente tenía, la Biblia nos dice que Daniel estudiaba la Biblia. Daniel capítulo 9 nos dice que Daniel estaba, versículos 1, 2 y 3, que Daniel estaba estudiando los libros del profeta Jeremías. O sea, Daniel, el profeta, estudiaba los libros de los profetas. Y Carlos a veces no estudia los libros porque cree que ya sabe, o que no es necesario, y no es profeta. Pero Daniel el profeta estudiaba los libros de los profetas. Y la Biblia también nos dice que tenía horas para orar y hasta formas de orar. Daniel 6, que es la experiencia del foso de los leones, nos dice que Daniel tenía horas específicas y por eso le hicieron la trampa que le hicieron. Es más, tenía hasta una forma específica de orar mirando hacia Jerusalén. Daniel, por lo menos, según lo que leemos en el libro de Daniel, oraba 3 veces al día de rodillas. Su día era una constante oración, pero de rodillas por lo menos 3 veces al día. Y tenía horas fijas. Por lo menos conocemos uno por la Biblia, las 3 de la tarde, la hora novena, la hora del servicio. O sea, esto te habla autodisciplina. Eso es disciplina. Nosotros por ahí oramos cuando nos queda algo de, si me queda tiempo, que hoy no puedo estudiar la Biblia y esas inconstancias. Y empieza el año y prometemos y juramos que vamos a leerle la Biblia 2 y 3 veces durante ese año y vamos a leer tantos libros y no hemos acabado el primer trimestre del año y ya vamos con inconstancias, sin consistencia y por supuesto concluye el año y nos toca volver a hacer la misma promesa. O quizás, pues, acusado por la conciencia, hacemos una promesa con mayor pacto todavía. Sin embargo, volvemos a lo mismo por falta de autodisciplina. Y estas escuelas tienen ese propósito. Como les he dicho, esta escuela no es una escuela donde ustedes vengan a buscar una certificación. No, es una escuela de vida. Es una escuela de carácter. Y una de las cosas que deseamos que ustedes puedan aprender es justamente eso. Ser autodisciplinados. Si usted es autodisciplinado, no hay límite. No hay límite. Para mí es curioso que en la mayoría de los sistemas educativos, bueno, no en la mayoría, en unos pocos, permítame hacer la corrección, algunos específicos como Finlandia, como eso pasa en algunos países de Europa, como en Japón, lo primero que se le enseña a un niño, lo primero, cuando nomás llega a la escuela, 5, 6, 7 años, antes que el alfabeto, antes que saturarlo con tantas letras y tantos números, son cosas como estas. Sea disciplinado. Lo que empiece, termine. Usted empezó esto, avance con eso, termínelo. Se le enseña lo que no es suyo, eso no se toca. Se le enseña el valor del silencio, hablar como tiene que hablarse. Ese tipo de cosas que son claves. Cuando ya viene la letra y el tiempo de darle la letra, como diríamos el alimento más sólido, con semejante base el desarrollo es mucho mayor. Pero nosotros no ponemos esa base y saturamos con letras, atrofiamos a los jóvenes. ¿Qué encontramos? Niños, adolescentes, adultos frustrados. Frustrados no porque en ellos había algo malo, sino porque entraron a un sistema educativo malo, no acorde a las necesidades del ser humano. Noten que la Review and Herald del 10 de marzo de 1903 nos dice:
el duro estudio, el duro trabajo y la diligencia perseverante obtienen victorias. No pierdan horas ni momentos. Los resultados del trabajo fiel y diligente, se verán y serán apreciados. Los que desean una mente más fuerte pueden lograrla por medio de la diligencia. La mente aumenta en poder y en eficiencia por el uso. Noten ese principio. Como un músculo, mi bíceps aumenta en eficiencia, aumenta en poder a medida que lo uso. Mientras más uso mi bíceps, pues más grande es, más fuerza tiene. Mientras más uso la mente, más fuerza tiene. Se aumenta por el uso. Pero eso demanda diligencia, constancia y que asumamos retos. Debemos romper esa tendencia humana de querer hacer siempre lo más fácil. Pongamos el reto, pongamos la dificultad. Y como estamos en la generación de lo fácil, del copio y pegue, del Google y todo lo demás, entonces, pues todo es tan fácil. A los que estuvieron antes, pues les tocaba un poco más duro. Tenían que ir a la biblioteca, leer, resumir, investigar, en fin. Pero esta de hoy cada vez busca las cosas más y más fáciles y se hace más daño por eso. Y aunque ciertamente hay que aprovechar las ventajas que tenemos para poder desarrollarnos más y más, también tenemos que aceptar el reto, la dificultad. Es interesante que de repente le asignas como maestro, le asignas un trabajo a un alumno y dice, ay, no, eso es tan difícil. Tú dices, pero cuando yo estudiaba yo hacía el doble de eso. No, pero es que eso es muy difícil. Tú dices, no. Esta es la sociedad de lo difícil. De que todo es difícil porque lo acostumbraron a todo fácil. Hay que aceptar el reto. Eso es lo que hay que estudiar. Estudiémoslo. Ah, ese es el problema, pues resolvémoslo, pongámosle cabeza. Se supone que Dios nos dio suficiente capacidad para entender ese problema y poder desarrollarlo. Hagámosle. Y eso se desarrolla con autodisciplina. Nos dice Profetas y Reyes, página 357. En cualquier ramo de trabajo, el verdadero éxito no es el resultado de la casualidad ni del destino. Es el desarrollo de las providencias de Dios, la recompensa de la fe, de la discreción, de la virtud y de la perseverancia. Las bellas cualidades mentales y un tono moral elevado no son el resultado de la casualidad. Dios da las oportunidades, el éxito depende del uso que se haga de ellas. Qué hermosa declaración, qué hermosa declaración. Dios da las oportunidades, nosotros pues determinamos el uso que daremos a esas oportunidades. Cuán importante es ser autodisciplinado. Muy bien, volviendo a la cita de la educación, página 57. Leemos que un carácter noble se desarrolla no solamente por la autodisciplina. Ese es el primer punto. Pero también un carácter noble es el resultado de la sujeción de la naturaleza baja a la naturaleza superior. Usted dirá, ¿qué es eso? Ok, ya te entendí lo de la autodisciplina. Es verdad, tengo que ser autodisciplinado. Tengo que aprender a gobernarme a mí mismo. Tengo que apropiarme de esa promesa de 2 de Timoteo 1:7 que dice, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de amor y dominio propio. Pero ¿qué es eso de sujetar las facultades, la naturaleza baja a la naturaleza superior? ¿Qué es eso de naturaleza baja y naturaleza superior? Atención, punto clave. La mensajera de Dios nos dice en Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2, página 458, hablando de las facultades superiores, nos dice lo siguiente. Deben ejercitarse y cultivarse todas las facultades de la mente. La percepción, el juicio, la memoria y la razón son las facultades superiores. Aquí la inspiración pues nos hace la cosa sencilla y nos dice cuáles son las facultades superiores. ¿Cuáles son las facultades superiores? La percepción, el juicio, la memoria y la razón. Esas son las facultades superiores que debemos ejercitar y cultivar. Es interesante que la mayoría de los maestros no tienen idea de que hay facultades superiores de la mente y facultades inferiores.
y que las facultades superiores, por ser superiores, tienen que regir. Ahora, las facultades superiores, noten, repito, percepción, juicio, razón y memoria. Estas facultades nos deben llevar a nosotros a mover la voluntad, a usar la voluntad, el libre albedrío que tenemos. Y es decir, nos deben llevar a elegir, a decidir, pues conforme a la percepción, el juicio, la razón y la memoria. El problema es que desde que Adán pecó y la naturaleza humana experimentó ese cambio, las facultades inferiores gobiernan sobre las superiores. Y el modelo educativo en el que nos encontramos, en el que se desarrolla normalmente, en el que se desarrolla a nivel secular y en muchas de nuestras instituciones, pues promueve que las facultades inferiores imperen sobre las superiores. Usted se preguntará, bueno, ¿y cuáles son las facultades inferiores? Las facultades inferiores son el apetito, como lo vemos en esta siguiente presentación, el apetito, la pasión, los sentimientos y las emociones. Estas son las facultades inferiores. No son malas, fueron creadas por Dios. Dios puso en nuestra mente la pasión, el apetito, el sentimiento y la emoción. ¿Ok? Sí, qué hermoso es una bonita emoción, ¿verdad? Qué hermoso es un bonito sentimiento. Qué bueno es el apetito. Y el apetito lo puso Dios, sí, el apetito por alimento lo puso Dios, el apetito sexual lo puso Dios, pero lo colocó para que fuese sojuzgado por las facultades superiores, la percepción, el juicio, la razón y la memoria. Dios también colocó la pasión. Cuando nosotros pensamos en pasión, solo pensamos en un hombre y una mujer, ¿no? Pasión no es solamente eso. Pablo era un hombre con pasión. Pasión por lo que hacía, pasión por las almas, pasión por llevar el evangelio. Hay quienes tienen pasión por la obra, por la medicina, por atender a un paciente, un enfermo. Hay quienes tienen pasión por las leyes, en fin. La pasión forma parte de las facultades inferiores del ser. Pero fueron hechas para ser sojuzgadas por las facultades superiores. Desde el pecado, decías, la cosa se invirtió y el modelo falso de educación pues no tiene problema en arreglar esto. Antes más bien fortalece que eso sea así. ¿Y cómo se expresa esto? De una manera muy sencilla. Bueno, le doy dos ejemplos. Uno, una muchacha hija de Israel, creyente. De repente conoce a un cananeo, a un filisteo. Y el cananeo, el filisteo es, aparte que no es creyente, que no tiene el mismo Dios, pues no le gusta trabajar, no ha estudiado, no tiene como planes futuros, de vez en cuando también se va con los amigos a beber y todas estas cosas. Pero usted habla con la muchacha y usted le dice, me ha pasado, no saben cuántas cantidades de veces. Y tú le dices a la muchacha, mira, no te conviene. O sea, percibe. El muchacho te va a engañar con otra muchacha. Mira lo que ha hecho con aquella, mira lo que hizo. Mira, el muchacho le gusta tomar. Lo más seguro es que te pega más adelante. Razona, le dices razona. O sea, usa bien tu juicio. Le dice. O sea, no comparte tus principios. No cree lo que tú crees. Va a ser un choque constante por tu manera de vestir, porque guardas el sábado, por tu manera de alimentarte. Y cuando tengan hijos, imagínate eso. Usa la memoria, lo que está escrito. Lo que ha pasado antes con otras personas en tu misma situación. Y la muchacha te dice, la clásica, ustedes saben. Ay, pero ¿y si Dios quiere transformarlo a través de mí? La historia nos ha enseñado que quien termina transformado es el creyente, no el impío. Pero eso no vale. Porque por más que le invites a razonar, a usar bien la percepción, a usar la memoria, a ver lo que ha pasado en el pasado. No. Ellas se empeñan. Es que es tan lindo. No, yo veo que él es noble, él va a cambiar. Llega un punto donde te toca decirle, bueno,
Y el colmo es que a veces te dicen, estoy orando por eso, estoy orando. ¿Qué le va a responder Dios cuando ya tiene un texto claro que dice, no os unáis en yugo desigual? Pero lo hace. Esa muchacha que termina tomando esa decisión es un claro ejemplo de alguien que fue educado para seguir a la emoción, al sentimiento, al apetito y la pasión. Otro caso, un señor, 40 años, le decretaron diabetes. Ha visto que su abuelita, que tuvo diabetes, pues terminó con problemas de la atención, con ceguera, le amputaron varias extremidades, quedó básicamente en el tronco. Ha visto eso. La ciencia le dice, no consumas azúcar, no consumas carbohidratos refinados, controla bien los carbohidratos. Pero de repente pasa por la panadería y, ay, huele esas donas que durante 40 años se ha comido día tras día. Y se ven tan ricas con ese chocolate y todo lo demás. Sus facultades superiores le dicen no. O sea, si lo haces, vas a deteriorarte más y más. No lo hagas. El juicio, la razón, la voluntad trata de intervenir para que él tome la mejor decisión. Perdón, el juicio, la razón, la memoria y la percepción. Para que use la voluntad de manera debida. Pero el apetito es mayor. Y como el apetito impera, porque las facultades bajas imperan sobre las superiores, él termina comprando la dona, comprando el pan y comiéndose lo que no tenía que comer. Esa es la historia de nunca, esa es la historia que vemos todo el tiempo. Personas regidas por facultades inferiores. Y el daño trasciende. Hermanos, para mí, el arma más letal de Satanás en este tiempo es el espiritismo. ¿Y saben por qué es tan efectiva esa arma? Porque Satanás nos ha educado para ser sensoriales, guiarnos por lo que sentimos. Ay, pero es que si no lo siento. Ay, pero es que yo siento es esto. Y la gente dice, es que no siento ganas de orar. Es que no me siento perdonado. Ay, es que yo sentí tal cosa y nos guiamos por los sentimientos y la emoción. Y esta generación, aparte de otras cosas, es la generación de los sentimientos y la emoción. La generación que más se ha apartado del principio. Y de paso te dicen, no, yo no hago eso porque eso es ser hipócrita, yo eso no lo siento. ¿Lo han escuchado o lo han dicho? Bien. Ser hipócrita es ir en contra de los principios, no en contra de los sentimientos. Debemos ir en contra de los sentimientos cuando los sentimientos se encuentran en oposición a los principios de Jehová. Y a nuestros chicos hay que educarlos de esto, en esa manera, para que sean amos y señores de sí mismos, para que experimenten lo hermoso del apetito, de la pasión y del sentimiento, pero sojuzgado por las facultades superiores y no por las facultades inferiores. Y esto nos afecta significativamente. Noten la siguiente declaración, Camino a Cristo, página 48. La mensajera de Dios nos dice, lo que necesitáis comprender es la verdadera fuerza de la voluntad. Todo depende de la acción correcta de la voluntad. ¿Qué necesitamos comprender? Y eso hoy lo demuestra la psicología. La fuerza de la voluntad. Todo lo que necesitamos comprender es cómo puedo accionar de manera correcta mi voluntad. Para que eso sea así, necesito invertir las facultades. Te pregunto, ¿a ti te gobiernan las emociones? ¿Te gobiernan los sentimientos? ¿Te gobierna el apetito? ¿Qué pasa cuando no es una hora de comer y el estómago aparentemente te pide comida, pero tú sabes que no debes comer, que eso es intemperancia? ¿Cedes? Entonces en ti gobiernan las facultades inferiores. ¿Qué pasa cuando con firmeza debemos decir eso no es correcto, pero por el sentimiento y la emoción claudicamos y tratamos de llegar a un terreno medio? Las facultades inferiores están gobernando en nosotros. Bendito sea nuestro Dios, que Él puede poner las cosas en orden. Y en eso consiste la educación. Educar es redimir. La redención es posible por la santificación, por la obra santificadora de Cristo en nosotros.
Y la santificación nos revela que es posible invertir todo lo que se ha torcido, todo lo que se ha dañado. Nos dice la Review and Herald, septiembre 8 de 1874. Vamos concluyendo, últimas declaraciones de este tema. Dios no da permiso al hombre para violar las leyes de su ser, pero el hombre, al ceder a las tentaciones de Satanás, complaciéndose en la intemperancia, pone las facultades superiores bajo el dominio de los apetitos y pasiones animales. Cuando estos logran ascendiente, el hombre, que fue creado poco inferior a los hombres, con facultades susceptibles del más elevado cultivo, se entrega al control de Satanás. Y éste tiene fácil acceso a aquellos que están esclavizados por los apetitos. Por causa de la intemperancia, algunos sacrifican una mitad, otros 2/3 de sus facultades físicas, mentales y morales, y se hacen juguete del enemigo. Mensajera de Dios dice, ¿quieres ser un juguete de Satanás? Pues deja las facultades inferiores arriba, deja las pasiones animales arriba. Pero tú quieres ser un instrumento de Dios, permítele que Él restaure las facultades de tu ser y ponga las superiores donde tienen que estar. Los que quieren tener mentes despejadas para discernir las estratagemas de Satanás, deben poner sus apetitos físicos bajo el dominio de la razón y la conciencia. La moral y la acción vigorosa de las facultades superiores de la mente son esenciales para la perfección del carácter cristiano. Sin las facultades superiores usadas debidamente, no habrá nunca perfección cristiana. Nos dice, Mensajes para los jóvenes, capítulo 74. Si los hombres y las mujeres inteligentes tienen sus facultades morales entorpecidas por cualquier clase de intemperancia, son poco superiores a los paganos en muchos de sus hábitos. Satanás desvía constantemente a la gente de la luz salvadora, a las costumbres y modas, sin tener en cuenta su salud física, moral y mental. El trabajo de Satanás es afectar nuestras facultades. Sigue diciendo la misma cita, parte final. Si el intelecto iluminado lleva las riendas, dominando las propensiones animales y manteniéndolas sujetas a las facultades morales, Satanás sabe que es pequeño su poder para vencer con sus tentaciones. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Estos son hombres educados para vencer. Hombres que tienen sus facultades en su lugar, su juicio en su lugar. No, Señor, eso no es bueno. Eso es malo, punto. La razón en su lugar. No, si yo hago esto, pasa esto. Si yo hago esto otro, va a pasar esto otro. Entonces voy a hacer esto. La memoria en su lugar. Esto es lo que ha pasado antes, esto es lo que yo debo hacer entonces. Así se acciona correctamente la voluntad. Y en quienes se acciona correctamente la voluntad, Satanás está muy limitado. Leamos la siguiente declaración del ministerio de curación. El cuerpo tiene que ser puesto en sujeción. Las facultades superiores de nuestro ser deben gobernar. Las pasiones han de obedecer a la voluntad que a su vez ha de obedecer a Dios. El poder soberano de la razón, santificado por la gracia divina, debe dominar en nuestras vidas. Las exigencias de Dios deben estamparse en la conciencia. Los hombres y mujeres deben despertar y sentir su obligación de dominarse a sí mismos, su necesidad de ser puros y libertados de todo apetito depravante y de todo hábito envilecedor. Han de reconocer que todas las facultades de su mente y de su cuerpo son dones de Dios y que deben conservarlas en la mejor condición posible para así poder servirles. Qué hermoso, jóvenes. Esto fue clave en la experiencia de Daniel. El tercer punto es muy sencillo. ¿Recuerdan? Primero, autodisciplina. Segundo, el uso correcto de las facultades superiores sobre las inferiores. Y el tercero nos dice, la entrega del yo al servicio de amor a Dios y al hombre.
El verdadero desarrollo solo es posible en función que en nosotros experimentemos la abnegación y el sacrificio. Este punto lo estudiamos antes, porque la educación en la página 16 nos dice: el amor es la base de la creación y de la redención, y es el fundamento de la verdadera educación. Y más adelante nos dice: la ley de amor requiere la dedicación del cuerpo, la mente y el alma al servicio de Dios y de nuestros semejantes. Y este servicio, a la par que nos constituye una bendición para los demás, nos proporciona a nosotros mismos la más grande bendición. La abnegación es la base de todo verdadero desarrollo, sigue diciendo la educación, página 16. Por medio del servicio abnegado adquiere toda facultad nuestra su desarrollo máximo. Llegamos a participar cada vez más plenamente de la naturaleza divina y somos preparados para el cielo porque lo recibimos en nuestro corazón. Qué hermosa declaración. La abnegación es la base de todo verdadero desarrollo. La ley de Dios nos pide amor. Amor a Dios y amor al prójimo. Cuando las facultades son consagradas al servicio de Dios, cuando amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, cuando nuestras facultades son desarrolladas para servir de una mejor manera a Dios y al prójimo, entonces allí gozamos de la bendición de Dios y allí alcanzamos el desarrollo máximo. Jóvenes, ¿quieren desarrollar sus facultades al máximo? No se centren en ustedes. Piensen en Dios y piensen en el prójimo. Proverbios 11:25 nos dice: el alma que saciare será saciada. Esa es la ecuación. ¿Quieren desarrollarse? Vivan para otros. ¿Quieren crecer? Vivan para Dios. ¿Quieren experimentar plenitud? Regresen al Edén, donde nadie vivía para sí y todos vivían en abnegación y sacrificio buscando la felicidad de otro. Y entrábamos en un círculo, pero no un círculo vicioso, en el círculo de amor de Dios. Allí van a experimentar verdadero desarrollo. Dejen de pensar en ustedes para que ustedes puedan crecer. Es paradójico, choca con lo que dice la psicología. Piense en usted, céntrese en usted. Yo le digo, no, eso no es bíblico. Piense en Dios y en el bien de su prójimo y usted se desarrollará. Viva en función de otros, viva para dar, viva para amar y se desarrollará. Padres, tomen nota, eduquen a sus hijos con estos 3 puntos. Autodisciplina, edúquenlos para llegar a gobernar sus facultades inferiores con las superiores. Y edúquenlos para que vivan en amor, para dar a Dios y al prójimo. Última declaración. La educación, página 58. Es necesario inculcar en los jóvenes la verdad de que sus dones no les pertenecen. La fuerza, el tiempo, el intelecto no son sino tesoros prestados, pertenecen a Dios y todo joven debería resolverse a darle el uso más elevado. Él es una luz para iluminar la oscuridad del mundo. Todo joven y todo niño tienen una obra que hacer para honra de Dios y la elevación de la humanidad. Ese es el llamado final de este tema. La experiencia de Daniel puede ser tu experiencia. La experiencia de los 3 hebreos y de José puede ser tu experiencia. Autodisciplina, gobierno de las facultades superiores y entrega del yo al servicio a Dios y al prójimo. Reconociendo que nuestro tiempo, que nuestro intelecto y que nuestra fuerza no es nuestro, es prestado y Dios nos los ha dado para que trabajemos en su viña, elevando a la humanidad. Ese es mi llamado para ti a esta hora. Que Dios te bendiga, querido joven. Que Dios te bendiga, querido hermano, donde quiera que estés y donde quiera que nos escuches. Y que hoy puedas escuchar la voz de Dios que atenta a tu corazón.